Hola amigos, nuevamente con ustedes para continuar con el estudio de las curvas. En este caso veremos la última de ellas, que es la hipérbola, y donde veremos el primer caso, que es conocidos algunos de sus elementos, calcular sus ecuaciones. Soy el ingeniero Alfredo Carreón Villalobos. Bien, veamos pues qué es la hipérbola. La hipérbola es la unión de los puntos tales que la diferencia de las distancias de cada uno de ellos a dos puntos fijos llamados focos es constante. Aquí tenemos una hipérbola, ahora analicemos sus elementos. Tenemos primero este punto que es el centro de la hipérbola y que tendrá coordenadas HK. Después vamos a tener estos dos puntos F y F' que serán los focos. A y A' serán los vértices que vienen a ser los extremos del eje conjugado, es decir, el eje donde se encuentran los focos. Tenemos B y B' que son los extremos del eje transverso. En este eje no se encuentran los focos. Tenemos pues la distancia de A A' se conoce como longitud de eje conjugado y esto es igual a 2A. La distancia de B a B' es la longitud del eje transverso y esta será igual a 2B. Y por último tenemos la distancia de foco a foco que se conoce como distancia focal y esto es igual a 2C. Además tenemos el lado recto que se calcula multiplicando 2 por el cuadrado de B y dividiéndolo entre A. Ese lado recto lo vamos a localizar aquí. Es la distancia de este punto a este punto en esta curva y de este punto a este punto a esta curva que hace la misma distancia. Y luego tendríamos la relación entre estas tres distancias que vendría a ser que c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada. Además tenemos otro parámetro que se conoce como excentricidad y que no es otra cosa más que la relación entre la distancia focal y la longitud del eje conjugado. Bien, pasemos pues a ver las dos posiciones que guarda la hipérbola, que están definidas por la posición relativa del eje conjugado con respecto a los ejes coordenados. Estas posiciones son, aquí tendríamos el eje conjugado paralelo al eje X y esta sería su fórmula. Y cuando el eje conjugado es paralelo al eje Y, esta sería su fórmula. Podemos observar que la diferencia se encuentra en donde se encuentra el signo menos. Aquí el menos está antes de las Y y aquí el menos está antes de las X. Tenemos otras rectas que se llaman asíntotas. Estas rectas son rectas que van en este sentido, pasan por el centro pero nunca tocan las curvas. Estas se calculan de la siguiente manera. Cuando estamos hablando de la posición 1, que es cuando el eje focal es paralelo al eje X, será esta fórmula. Y cuando es paralelo al eje Y, será esta fórmula. Podemos notar la diferencia en que aquí es B sobre A y acá es A sobre B. Vamos a ver un ejemplo, cálculo de la ecuación general de la hipérbola, conocidos algunos de sus elementos. Vamos a ver este ejemplo. Dada la longitud de eje conjugado igual a 3, distancia focal igual a 4, coordenadas del centro menos 5,2 y eje focal paralelo a eje X. Vamos a calcular primero la longitud del eje transverso, la posición en el plano, coordenadas de los vértices, coordenadas de los extremos del eje transverso, coordenadas de los focos, ancho focal, excentricidad, ecuación canónica, ecuación general y finalmente las ecuaciones de las asíntotas para terminar con la gráfica. Bien, pasemos al cálculo de la ecuación general de la hipérbola, conocidos algunos de sus elementos. Por ejemplo, tenemos dadas las longitudes de eje focal igual a 3, distancia focal igual a 4, coordenadas del centro menos 5, 2, eje focal paralelo a X. Vamos a calcular primero que nada, veamos los datos, ¿sí? Tenemos el eje focal o eje conjugado vale 2A, que es igual a 3, por lo tanto A vale 1,5, es la mitad. La distancia de foco a foco, la distancia focal es 4, por lo tanto la mitad de la distancia sería 2.
el centro tendrá coordenadas menos 5, 2, es decir, h vale menos 5, k vale 2. Y por último, el eje conjugado sabemos que es paralelo a x. Primero calculemos la longitud del eje no focal. Bueno, nosotros sabemos que hay una relación entre las tres distancias que está dada por esta fórmula, donde c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada, pero nosotros lo que desconocemos es b, por lo tanto a cuadrado lo pasaremos restando al otro lado, y entonces b cuadrada será igual a c cuadrada menos a cuadrada. Sustituimos, como sabemos, c vale 2, 2 al cuadrado es 4, a vale 1.5, 1.5 al cuadrado es 2.5, hacemos la resta y tenemos b cuadrada. Entonces nosotros queremos b, sacamos la raíz cuadrada de 1.75, eso nos da 1.32, y entonces tendremos que el doble de b, que es todo el eje transverso, vale 2.64. Pasamos a la posición en el plano, ahí elegimos la fórmula adecuada. Como sabemos que el eje conjugado es paralelo al eje x, esta será nuestra posición, donde podemos ver que el signo menos está antes de las y. Las coordenadas de los vértices. ¿Cómo vamos a localizar las coordenadas de los vértices? Vamos a partir del punto C. Como sabemos, los vértices estarán a la izquierda y a la derecha del centro. Entonces nosotros nos vamos a mover la distancia A hacia la izquierda y así obtenemos el punto A', que es el vértice, que sería menos 5, menos 1.5, menos 6.5, pero seguimos estando a la misma altura que el centro. Y para el otro vértice vamos a movernos menos 5 más 1.5, lo que nos va a dar menos 3.5, y si continuamos a la misma altura del vértice. Pasamos ahora a las coordenadas de los extremos del eje transverso, que serían B y B'. Ahora podemos observar que B y B' estarían arriba y abajo. Vamos primero a B'. Ahora nos vamos a mover en el eje Y, entonces a 2 le vamos a restar lo que vale B, y entonces 2 menos 1.32 nos dará 0.68. El menos 5 seguirá siendo igual que en el centro. Y para el otro eje sería 2 más 1.32, lo que nos dará 3.32. Y repito, X sigue siendo igual que en el centro. Pasemos ahora a los focos. Los focos van a estar en el mismo vértice que A y A'. Por lo tanto, para localizar el primer foco nos vamos a mover de menos 5, vamos a avanzar 2 a la derecha, y por lo tanto vamos a llegar a menos 7. Perdón, primero avanzamos hacia foco primo, menos 5 menos 2, llegaremos a menos 7. Y ahora sí, para el otro foco, menos 5 más 2, llegaremos a menos 3. Nótese que Y sigue siendo igual que en el centro. Pasamos al ancho focal. Recuerden que hay una fórmula que es lado recto igual a 2b cuadrada sobre a. Sustituimos en esta fórmula. Sabemos que b cuadrada vale 1.75 y que a vale 1.5. Resolviendo nos queda que lado recto es 2.3. Tenemos luego la excentricidad. Sabemos que se calcula dividiendo c entre a. Como c vale 2 y a vale 1.5, dividimos y entonces nos va a dar 1.33. Recuerden que la excentricidad en el caso de la hipérbola tiene que ser mayor a 1. Vamos a la ecuación canónica. Esa depende de la posición en el plano. Es decir, en esta vamos a sustituir h, que es menos 5, k, que es 2, a cuadrada, que valdría 2.25, y b cuadrada, que vale 1.75. Por lo tanto, la canónica nos queda de esta forma. Ahora pasemos a la ecuación general, para lo cual requerimos tener presente la ecuación canónica. Para obtener la ecuación general, lo que vamos a hacer primero es cruzar los coeficientes, quedándonos de esta manera. El 1.75 lo pasamos a multiplicar al x más 5 al cuadrado, el 2.25 al y menos 2 al cuadrado, y la multiplicación de los dos, que es 2.25 por 1.75, que nos da 2.97, lo multiplicamos por 1, quedándonos 2.97. Enseguida desarrollamos los binomios al cuadrado, es decir, elevamos al cuadrado la x, ponemos el signo más, multiplicamos el primero por el segundo y por 2, nos queda 10x, y más el cuadrado del segundo. Hacemos lo mismo con el segundo binomio, nos queda y cuadrada, menos el primero por el segundo por 2 nos da 4y, y más el cuadrado del segundo nos da 4. Ahora vamos a multiplicar en 1.75 por los tres primeros términos, o sea, los que están en el primer trinomio.
quedándonos 1.75x cuadrada más 17.5x más 43.75. El menos 2.25 multiplicará a estos tres números, quedándonos menos 2.25y cuadrada más 9y menos 9. El 2.97 lo pasamos para acá, pasa negativo. Ordenamos, quedaría 1.75 x cuadrada, luego ponemos la y cuadrada, enseguida las x, después las y sumamos este número con este número y con este número, que son los que no tienen variable, para formar el término independiente. Y esta sería la ecuación general de la hipérbola. Pasemos a las ecuaciones de las asíntotas. Tenemos nosotros una fórmula que corresponde a eje conjugado paralelo a eje x, que es esta. Recordemos que h y k son las coordenadas del centro, donde h era menos 5, k era 2, por lo tanto aquí nos van a quedar con signos contrarios, y b vale a 1.32 y a vale a 1.5. Enseguida vamos a pasar el 1.5 a multiplicar a estos dos, y el más 1.32 multiplicando a estos dos, quedándonos de esta manera. Ahora nosotros vamos a dejar el 1.32x y el 66, no los vamos a mover, y el 1.5y lo vamos a cambiar de signo y al 3 lo vamos a cambiar de signo. Ordenamos también, debe ser primero las x, luego las y luego el término independiente, que se va a formar de la suma de estos dos, quedándonos la primera asíntota. Hacemos lo mismo, pero ahora vamos a tomar el signo negativo para multiplicar al segundo binomio, y nos quedaría así: 1.5 por y, 1.5y, 1.5 por menos 2 menos 3, menos 1.32 por x menos 1.32x, y menos 1.32 por 5 menos 6.6. Ahora lo que vamos a hacer es que estos dos los vamos a cambiar de signo con el objeto de que este quede positivo. Estos dos se quedarán igual. Por lo tanto me quedará este positivo, el 1.5 se queda igual, queda positivo, el menos 3 no se mueve, y el 6.5 al traerlo para acá pasa positivo. Sumamos estos dos términos, con lo cual formamos el término independiente, y esta será la ecuación de la segunda asíntota. Pasemos ahora a la gráfica, para lo cual, bueno, ahí podemos ver los puntos que tenemos disponibles. Primero vamos a ubicar todos los puntos que se encuentran sobre el eje conjugado, es decir, digamos, los vértices, el centro, los focos, que podemos ver ahí, serían esos 5 puntos, ¿sí? Podemos ver que el centro es menos 5, 2, y que, bueno, los vértices se encuentran a la izquierda y a la derecha del mismo, y igual que los focos. Después tenemos aquí lo que es el lado recto, tomamos la mitad para arriba y la mitad para abajo en ambos focos, y entonces podemos trazar nuestras curvas. Además de, si nosotros ubicamos los extremos del eje transverso, que son B y B', entonces podemos trazar líneas horizontales que pasen por B y B' y líneas verticales que pasen por A y A', y vemos que se cruzan formando un rectángulo. Ahí ya podemos trazar nosotros nuestras asíntotas, como la que están viendo, que debe de pasar por el centro y por los vértices del rectángulo, así como la otra asíntota, que son las que calculamos anteriormente. Bueno, pues muchas gracias por su atención, esperando les haya sido de utilidad y les haya gustado el video. Les agradezco si le dan like. Por favor, suscríbanse a mi canal, comenten y además compartan. Los veo hasta la próxima en la segunda parte de Hipérbola.